Dios te bendiga y Dios te guarde. Qué placer, qué honor saludarte por esta vía. Tu hermano Darwin Arias, y yo quiero hoy compartir contigo una palabra que yo sé que será de mucha bendición. Si es primera vez que tú entras a este canal y todavía no te has suscrito, yo te invito a que te suscribas, que le dé a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estemos transmitiendo o subamos un video. Quiero hoy hablar con un tema que yo sé que será de mucha bendición. Y el tema para hoy es: Dios se acordó de ti. Dios se acordó de ti. Ese es el tema que yo quiero predicar. Muchas veces, la mayoría de nosotros, los creyentes y aún los que no son creyentes, cuando nos pasa algo, cuando tenemos cualquier dificultad, nosotros tendemos a creer que esa situación no va a mejorar, que esa situación se va a quedar así, pero yo quiero decirte que no, que Dios se acordó de nosotros. Y una de las partes que me llama mucho la atención en la palabra de Dios es en el libro de Génesis, capítulo 8, verso 1, y dice de la siguiente manera: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyó las aguas. Cuando Dios se acuerda de Noé, a causa de el diluvio que hubo y todo aquello, estaban las aguas, hermano, todavía. Y Dios se acordó de este hombre de Dios por su fidelidad. Y disminuyeron las aguas y pudieron salir del arca, porque Dios se acordó de ellos. Y así pasará contigo y así pasará conmigo. La Biblia habla en el libro de Éxodo, en su capítulo 2, verso 23. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servir, y oyó Dios el gemir de ellos, y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios los hijos de Israel y lo reconoció. Dios se acuerda de sus hijos y Dios se acuerda de los pactos que hace con cada uno de nosotros. Hermanos, si el Señor no se hubiera acordado de nosotros, para esta fecha nosotros estuviéramos muertos, estuviéramos en un lugar de condenación, porque cuando Adán pecó, Adán le dio toda la autoridad al enemigo. La Biblia dice: el que es vencido por alguien viene a ser esclavo de aquel que lo venció. Entonces nosotros podemos analizar, nosotros podemos ver acá que cuando pecó Adán, todo dominio, la tiniebla se apoderaron de la tierra, pero Dios se acordó de nosotros. Y por eso envió a su Hijo, San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se acordó de nosotros, y por eso Él envió a su Hijo en semejanza de carne. Él envió a su Hijo para que el pecado que tú y yo teníamos que pagar, Él lo cargó, Él lo llevó en sus hombros cuando cargó con la cruz. Y dice la palabra de Dios que fue crucificado, y había un acta de los decretos que estaba en nuestra contra, y Él abolió esa acta de los decretos que nos hacía culpables.
Y dice que exhibiéndola públicamente y triunfando sobre ellos. Es decir, cuando el Señor se acordó de nosotros, fue cuando envió a su Hijo, cuando envió a Jesucristo, cuando Él se entregó por nosotros. Entonces, hay momentos que quizá nosotros vamos a estar en situaciones donde nosotros pensaremos o vamos a pensar que ya no hay solución, que no hay remedio, que nuestro fin es morir. Y yo quiero decirte que no es así, que Dios se acordó de ti, que el Dios Todopoderoso no desampara la obra de sus manos, que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Que si tú estabas pensando que tú estabas solo, que tú estabas sola, yo quiero decirte que no. Que el Dios Todopoderoso al que tú le sirves, al que yo le sirvo, ese Dios tan amoroso, tan compasivo, tan misericordioso, nos está acordando hoy a nosotros que Él se acordó, de nosotros, que nosotros, aleluya, aunque muchas veces nosotros le somos infiel a Él, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él siempre mantiene su fidelidad, aunque nosotros fallemos, aunque nosotros nos portemos mal. Pero nosotros tenemos que reconocer que si Él se acordó de nosotros, nosotros también tenemos que caminar como Él quiere que nosotros andemos. La Biblia dice que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en las manos de Madián. Y la mano de Madián prevalecía contra el pueblo de Israel. Hermano, porque el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó a las manos de Madián durante 7 años. Y durante esos 7 años que ellos estaban ahí, hermano, estaban pasando dificultades. Venían los amalecitas, los del oriente, empobrecían al pueblo de Dios. Todo lo que ellos sembraban, esta gente venían y se lo comían. Esta gente venían, hermano, y acababan con todo. Pero aconteció algo. Y fue que el pueblo clamó a Dios. Y cuando el pueblo clamó, Dios se acordó de su pueblo. Y Dios envió un ángel a Gedeón, el cual estaba en Ofra, a Biserita. Y dice que este hombre, Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para sustentar a la familia. El lagar es el lugar donde se machacan las uvas. Es decir, que estaba en una condición difícil, pero estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Y dice la palabra de Dios que aconteció lo siguiente. Aconteció que el Señor entonces le manda a aquel profeta, y le dice el profeta: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Gedeón quiere cuestionar, dice: y si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? Y si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha acontecido esto? Hay muchas veces que Dios está ahí con nosotros y nosotros estamos cuestionando. Hay muchas veces que el Señor está ahí con nosotros y nosotros lo que estamos en otra cosa. Y queremos estar cuestionando a Dios. No es el tiempo de cuestionar, es el tiempo de creer que Dios está con nosotros. Que Dios ha tenido misericordia a pesar de que nosotros hemos hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Que Él se acordó de nosotros. Que Él es un Dios fiel, perdonador. Que por más dificultades que nosotros estemos viviendo, enfrentando, Él se acordó de nosotros.
Él se acordó de nosotros. Y yo no sé qué tú estás pasando, yo no sé qué dificultad tú estás viviendo, pero Dios se acordó de ti. La Biblia habla en el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 19, y levantándose de mañana, adoró delante de Jehová, y volvieron y fueron a casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplimiento, al tiempo, después de haber concebido, Ana dio luz un hijo. El problema de Ana no era que era estéril. El problema de Ana es que ella necesitaba que Dios se acuerde de ella. Ese era el problema. Y Dios se acordó de Ana, porque Ana fue con una petición al altar. Yo no sé qué petición tú estás haciendo, porque hay gente que piden, pero piden mal, porque piden para su deleite. Pero si tú eres del tipo de persona que tú, aleluya, ora creyendo que el Padre va a hacer milagro, va a suceder. Porque esta mujer Ana fue a Silo cuando tenía una rival Penina que le irritaba, que le decía yo tengo hijo y tú no. Esta mujer fue a Silo, fue a orar y comenzó a